están en agenda, Albino, por estas horas que comenzamos ya el segundo semestre, ya tiene un mes, el segundo semestre y demás, está ver bien el impacto que tiene la inflación y todas estas medidas que se ha adoptado el gobierno en estos primeros meses, porque comienza otra vez una discusión salarial acá en la provincia de Buenos Aires. Y se tiran muchos números. Por ejemplo, así, lo resumo, por ejemplo, en el caso de los docentes. El gobierno dice, con el 36,4 que le dimos en marzo, no hay ninguna estadística que diga que se ha perdido más de eso en el salario y demás. Y los docentes dicen, no, con esta inflación tenemos que pedir por lo menos 10 más. Digamos, eso... ¿Hay alguna forma? ¿Vos te parece que hay alguna forma de que alguien lo pueda medir y determinar de alguna manera? ¿Se podrá? Pero además hay algunos estudios interesantes que resultan ser interesantes porque hacen un análisis del impacto de la inflación sobre los diferentes sectores sociales. Algunos de ellos, creíbles por cierto, dicen, bueno, la inflación hasta ahora pegó y muy duro, o por lo menos mucho más duro, en los trabajadores. En el 10% de la población que tiene menores recursos, el impacto de la inflación fue del 52%. Del mismo modo, y en sentido inverso, el impacto fue mucho menor en los sectores de mayor recurso o más acomodados en la sociedad. Vamos a tratar de que alguien que sabe un poco de este tipo de cuestiones y en todo caso entiende por qué a veces impacta más la inflación en algunos sectores de la sociedad que en otros, nos lo explique. Hablamos de Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, actualmente en el Banco de la Provincia, Daniel, ¿verdad? Director del Banco Provincia. Gracias, Daniel, por venir. Un gusto, en serio. Bueno, recién tratábamos... Y referente del Frente Renovador. Sí, claro, exactamente, hombre del Frente Renovador. Tratábamos de entender nosotros, y para eso te invitamos, en todo caso, para que nos ayudes a comprender cómo es esto del impacto que tiene la inflación que pega en algún sector más que en otros de la sociedad. Básicamente los sectores más pobres, el grueso de su ingreso, el 75% del ingreso, va en alimentos y transportes. Casi todo lo gasta en alimentos y transportes. Cuando uno va subiendo en las clases sociales, los que tienen trabajo informal, la gente que es de clase media, tiene una parte de alimentos, pero también gastan en otras cosas. Como la inflación ha sido más alta en alimentos que en el resto, los sectores más pobres, que casi todo consumen alimentos, tienen una inflación más alta. O sea, impacta más en el... Impacta más absolutamente. Uno podría decir lo siguiente, nosotros acabamos con Sergio Massa de estar haciendo un estudio que lo vamos a presentar la semana que viene. En los sectores que tienen trabajo formal, que tienen sindicatos que discutieron paritarias, en estos 7 meses perdieron 10% de ingreso. O sea, pueden comprar 10% menos de lo que compraban el 31 de diciembre del 2015. Los que están debajo de eso, los que hacen changas, trabajo informal, el que tiene trabajo en negro, o aún el que tiene planes sociales, perdió 15%. Puede comprar 15% menos que el 31 de diciembre del 2015, lo que marca que una pérdida brutal de ingresos. Pero, Arroyo, usted habla de que alimentos es lo que más aumentó. ¿Eso está medido por el INDEC o la consultora? Digamos, ¿y en qué términos? Porque se habla en general de que a este momento estamos entre un 38 y un 44% anualizado de inflación global, general. La que sería solo de alimentos, ¿en cuánto la calculan ustedes para esos estudios? El 56%. Nosotros tenemos, en términos generales, un 42% de inflación anual, si se mide, y casi 56% en alimentos. Los alimentos han subido más. Ahora, pero además le subieron a los sectores pobres el transporte. O sea, las dos cosas que consumen más, alimento y transporte, le subió todo. ¿Y el servicio? ¿Qué lugar ocupa? El servicio ocupa esto. O sea, el resto, porque también hubo, naturalmente, digamos, pero ahí no impactan los beneficios para los... Sí, no llegan lo que tiene que ver con los tarifazos les pegan a todos, pero más a los sectores medios y a los sectores que tienen trabajo informal. El tarifazo plantea dos problemas. Uno que ha sido brutal y que ha sido un mecanismo que en algunos casos llegan al 1000, al 1500% de aumento en luz y nadie sabe cómo va a terminar lo del gas. Y otro, muy complicado para las familias, que le aumenta el costo fijo. No solo es que le sube más, sino que todos los meses tenía que arrancar pagando más costo fijo producto de los tarifazos. El gobierno está leyendo mal la realidad social. A una familia que todo le salía más caro por los alimentos, que después le vino el aumento del transporte, le vino un tarifazo. A esa familia, si tiene changas, si hace trabajo informal, un tercio de la población gana menos porque trabaja menos días. Está muy complicada la realidad. Arroyo, pero de todas maneras el argumento que pone el gobierno es que digamos, los beneficios sociales para esos sectores se han extendido, se han ampliado y llegarían a todos. Es decir, que ese argumento suyo no cabería... La famosa tarifa social, por ejemplo. Las tarifas sociales y demás.
El gobierno ha extendido un poco los planes sociales. Primero, no cortó los que había antes, sí en parte el plan Progresar y el plan Fines que tienen que ver con el tema educativo, pero no cortó lo que es la transferencia de dinero. Y extendió la asignación universal por hijo a 500.000 personas más, a monotributistas que ahora por sus hijos cobran asignación universal por hijo. Eso lo extendió. Y también subsidio al transporte, no es que hay más beneficiarios. Además de eso, lo que hizo fue subsidios al transporte por un lado y a las tarifas por el otro. A algunos les llega, a otros no. Claro, ese es lo el punto, concreto, ¿no? El mal diagnóstico está en que el gobierno pensaba que iba a haber 2 millones de personas que iban a tener tarifa social por el tema de la luz y hay 3.600.000. Está explicando que hay un problema social importante y que mucha gente no alcanza. Aún así, todos esos están pagando más. No el impacto que tiene alguien de clase media, que le viene la tarifa plena, pero está pagando más, de modo tal que hay un problema importante. Ahora, si la inflación, o buena parte de la inflación, que es alta, 42 en términos generales, dicen ustedes, anualizada. Anualizada Sí. es la inflación en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, se explica. Por alimentos, por transporte y por servicios, son todas cuestiones que están vinculadas a decisiones que tomó este gobierno. Absolutamente. O sea, la pérdida del poder adquisitivo en términos de la capacidad de compra del salario es el resultado, y no hay excusa que darle, de decisiones que ha tomado este gobierno. Absolutamente. El gobierno atendiendo anterior... a que los precios, por ejemplo, subieron como consecuencia de la devaluación, cuando el análisis original era que la economía ya estaba más o menos dolarizada. Con el dólar. El gobierno arrancó creciendo que el dólar ya valía 14, 15, que los precios estaban así, pero resultó ser que no, y cuando puso el dólar a 14, 15, le subieron. Después vino el transporte, volvió a subir. Después vino las tarifas, volvió a subir. La idea de que hay una inflación núcleo, que uno pone las tarifas más caras una vez y después eso no se replica, es teoría, porque al comerciante que tiene que pagar más cara la luz, aumenta lo que tiene que vender, con lo cual sigue aumentando la inflación. Además de eso, se paró la construcción del textil. Además de eso, hay menos trabajo. El que hace changas, el tercio de la población, tiene menos trabajo y además hubo despidos en el sector público y en el sector privado. Yo diría esto, el gobierno tomó un enfermo con 39 grados de temperatura. El gobierno anterior dejó la situación complicada, difícil, empeoró en los últimos 4 años. Le metió un ajuste a ese enfermo y le llevó la temperatura a 41 grados. Objetivamente, en estos primeros 7 meses, una pérdida brutal. Ahora, la pregunta es, digamos, porque ese es el discurso del gobierno, le metió un ajuste que, en términos, digamos, del corto plazo, efectivamente puede haber agravado el cuadro, pero con la idea de que es la solución para que mañana esté mejor, ¿o no hay, digamos, mucha expectativa en ese sentido? El gobierno lo hace con la idea de que entonces, como hacemos un ajuste, va a haber buenas señales al mercado, van a venir inversiones y las inversiones van a derramar sobre el empleo. Esa es la idea. Es una idea muy poco realista. Objetivamente va a conseguir inversiones para el sector financiero, para minería, para soja, para lo que mueve la actividad económica, pero lo que tiene que ver con rentabilidad especulativa o lo que hace a la gran ingreso externo, pero no va a conseguir y no va a mover la construcción, el textil, el metal mecánico, los frigoríficos, las curtiembres. Si no se mueve eso, no hay trabajo en la Argentina. El Estado no está generando ninguna condición para que haya más trabajo. Puede atraer inversiones en el sector financiero, en otros sectores, pero eso nada le va a decir al 34% de pobreza que está mirándola de afuera. En ese contexto que ustedes plantean y que seguramente lo deben percibir en sus recorridas y demás, ¿cuán lejos estamos de lo que habitualmente en política se llama, no sé, estallido social o levantamiento o movilizaciones de estas características, fruto de una necesidad como la que se está generando, de acuerdo con su visión? No, yo lo que diría que es evidente que va a haber como más conflicto en las calles en la medida que los que tienen trabajo están discutiendo nuevamente las paritarias, los que tienen planes sociales van discutiendo, los que tienen comedores comunitarios van reclamándole al Estado, va a haber más conflicto social. Creo yo que una persona hoy que la pasa mal quiere que al gobierno le vaya bien. ¿Alguien que está pasando ¿Cómo mal? es eso? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo Yo es? creo que el gobierno se mantiene por expectativas y no por resultados. Una persona que está perdiendo plata, que está complicado, quiere que al gobierno le vaya bien, pero no por Macri, sino porque no quiere volver a empezar, no quiere lío, no quiere que esto sea la eterna historia de viene uno y hay que arrancar otra vez y nos caemos de vuelta. ¿Y eso cuánto tiempo puede llegar a durar? Eso hoy es implosión social, no explosión social. Implosión quiere decir que esa persona la pasa mal, se pelea con la mujer, con el hijo, anda tenso todo el día. En algún momento va a complicarse más si el gobierno no hace otras políticas. Con estas políticas, si solo son estas políticas y esta es la línea de acción del gobierno, objetivamente va a aumentar la pobreza, se va a complicar el mercado laboral y objetivamente va a haber más Ahora, lío. digamos, supongo que esa gente que tiene expectativa de que al gobierno le vaya bien, no debe tener dudas acerca de que la idea de Macri no es gobernar para los ricos, como dicen muchos, porque si no está claro que cualquiera que esté convencido de que la idea de Macri es gobernar para los ricos,
No sé hasta qué No tendría esa punto debe expectativa. querer, claro, no sé hasta qué punto debe querer que le vaya bien, porque al fin y al cabo, si le va bien y esa es su idea, iría en contra de sus propios intereses. Yo estuve viendo algunas encuestas donde se le preguntan, Macri gobierna para los ricos, Macri gobierna para todos, Macri gobierna para los pobres. Son las 3 preguntas. La última, Macri gobierna para los pobres, se tiene 0%. O sea, nadie cree que esté gobernando Ahora, para los él pobres. dice que todas las medidas que tomó tienen que ver necesariamente, digamos, con ayudar a los que menos tienen. Pero veamos resultados. Hay más pobreza ahora que en diciembre del 2015. Hay más desocupación ahora que en diciembre del 2015. Hay más desigualdad. Hubo transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Hasta acá, nada ha ido para el lado de los pobres. ¿Eso se puede explicar por la herencia? Digo, porque todavía seguimos hablando de la herencia. Uno puede, eventualmente, qué sé yo, justificar los tarifazos por la herencia. Ahora, parece que todo tiene que ver con la herencia recibida. Más pobres, la herencia. Más desocupados, la herencia. No, yo creo que el gobierno es un gobierno muy ideológico. Tenía un problema serio con el tema de la energía y los servicios públicos y está claro que tenía que actualizarlos, pero no así a lo bestia. Pero en realidad es un gobierno que cree que dándole buenas señales al mercado esto va a cambiar. Yo creo que el gobierno tiene un modelo de país. Un modelo de país que es la Alianza del Pacífico, o sea, el libre comercio, darle mucho valor agregado a la producción primaria, mucha actividad y mundo del conocimiento y una economía muy globalizada, muy parecido a Chile como modelo. Ese modelo es una Argentina posible, pero es una Argentina a la que le sobran 20 millones de personas. Con ese esquema se puede modernizar alguna actividad, podemos globalizarnos, podemos interactuar con el mundo, pero hay 20 millones de personas que no tienen nada que hacer. La mitad de la población, Exactamente. Digamos, no es cualquiera. El gobierno va a una Argentina, tiene en la cabeza una Argentina posible, pero no una buena Argentina, si alguien piensa en que somos 40 millones y no 20. Licenciado, en ese contexto, digamos, ¿cuál va a ser el camino que va a adoptar a partir de ahora el Frente Renovador, Sergio Massa, digamos, porque hasta ahora, si bien con algunos idas y vueltas o con algunos caminos por ahí un poco más con curvas, estuvo apoyando al gobierno en algunas leyes, en el Congreso, en el Parlamento, en la provincia. Digo, si ustedes tienen tan clara esta idea, esto lo que nos dice usted quiere decir que a partir de ahora ya el Frente Renovador dejará de ser un sostén más de este gobierno. Nosotros dividimos dos planos. Tenemos que acompañar al gobierno en lo que hace a su gobernabilidad. La gobernadora tiene que tener presupuesto, tiene que tener las leyes de emergencia que necesitaba. El gobierno nacional requería determinadas políticas para salir del default o para salir del cepo cambiario. Las tiene ya. Ahora, tenemos una mirada muy crítica de lo que está pasando y vamos a ir agudizando la oposición y agudizando la distancia, más allá de lo que nos parezca a nosotros, porque la realidad lo va marcando. Y vamos a ver un Frente Renovador y un Sergio Massa más crítico sobre cuestiones sociales y cuestiones económicas, porque es objetivo que la cosa va mal. Pero eso se traducirá institucionalmente en algún tipo de decisión. ¿Usted qué opina, digamos? O que charla con Massa, ¿cómo lo ve? Nosotros que hemos charlado y charlamos permanentemente y en estos días venimos charlando mucho con Massa, está claro que eso se va a traducir en presentar proyectos de ley que tengan que ver con lo social, en cuestionar o no aprobar proyectos de ley que no tengan que ver con eso, y poner mucho el acento en que la orientación no es buena. Nosotros hemos hecho un aporte. Cuando el gobierno presenta la ley PYME, tiene un montón de falencias, la mejoramos y ayudamos a que salga. Pero claramente acá lo que tiene que hacer el gobierno es no solo tener proyectos de ley que mejoren, sino cambiar la orientación. Con esta orientación de política económica, la cosa va mal. Si pobreza cero queda para acá, la política que está ganando el gobierno queda para el otro lado. Claro. Está bien. Y con respecto a la provincia de Buenos Aires, ¿usted ven alguna diferencia o es lo mismo con otra cara, digamos, con otro nombre, en este caso con María Eugenia Vidal? Yo le creo mucha buena voluntad a María Eugenia Vidal, me parece que ha interpretado que hay un problema social y de hecho manoteó todos los presupuestos que había y los bajó a lo alimentario, está volcando dinero en los comedores, lo cual habla bien en el sentido que está entendiendo y mal de la situación social en términos que hay más problemas. De todas maneras, los comedores en la provincia de Buenos Aires reciben 12 pesos y reciben 40 en Capital Federal. Digamos, sí, y ¿no? 12 pesos... O sea, ¿Usted habla de esos comedores o de todo? Parece que los pibes de las escuelas en la provincia de Buenos Aires pueden comer con menos. No, bueno, es que iba a eso básicamente. Yo creo que el gobierno provincial entiende más qué está pasando a nivel de la realidad social que el gobierno nacional. La respuesta es escasa por más que esté volcando recursos.
12 pesos contra 40 en la ciudad de Buenos Aires, 12 pesos con mucha discusión sobre el cupo. Estuve, para dar una idea, hace poquitos días en una escuela en Pergamino. Fui después del mediodía y las cocineras que daban la comida, lo que hacen el viernes es estiran de darle la comida a los chicos a las 3 de la tarde. Le dan a último momento para que se vayan con la panza llena porque no saben si comen el fin de semana. Claro. Pergamino, zona que debería estar de mayor desarrollo. Pergamino pasa Pergamino. Imaginemos qué es lo que pasa entonces en el caso del conurbano bonaerense. Hay una situación muy complicada. Por primera vez en muchísimos años en Argentina bajó el consumo de leche. Bajó el consumo de leche fluida en sallé. Todas las madres saben que tienen que darle leche a sus hijos. Si no le dan leche, si no compran leche, porque quiere decir que no hay plata. Se come menos carne, se consume menos leche y más harina. Se está comiendo peor, además. Lo saco del campo eminentemente técnico, Daniel, y lo invito a reflexionar en algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con lecturas políticas. ¿Cómo lo veo al presidente en la rural? No me gustó básicamente su esquema, su orientación. Da cuenta de esto que yo digo, un modelo muy globalizado y solo para algunos. No está mal que el presidente vaya rural, sin lugar a dudas, pero no le habló al conjunto de la población y no le habló al conjunto de los productores, le habló al conjunto de los productores más grandes, a los que les quitó retenciones, a los que resolvió en parte con el cambio del tipo de cambio, pero no le habló al grueso de los pequeños productores, ni a los tamberos, ni a los que le están pasando mal. De todas maneras, podría argumentar en favor del gobierno, digamos que estaba en un lugar donde había que hablarle a ese sector, ¿o no? Sí, y no está mal que le hable a ese sector. Sí, además le hablar a otros. No queda claro cuándo le habla a otros. Macri hizo campaña en modo zen. Dijo que nada se iba a cortar, que la cosa iba a andar, que se iba a salir, que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber devaluación. Y gobierna en modo neoliberal. Sin ningún sentido, porque no es lo que la sociedad le está reclamando. Está haciendo un gobierno demasiado ideológico, casi como que lo tiene en el ADN, esta cosa muy de mercado y muy de derecha, sin una sociedad que se lo está demandando. No tiene sentido lo que está haciendo. No solo es negativo a mi modo de ver, en términos de generar más pobreza, sino que no tiene ningún sentido hacer algo así. La última de mi parte, Daniel. La reconstrucción del peronismo o esta especulación que existe acerca de la posibilidad de que se vuelvan a juntar muchos de los dirigentes que históricamente formaron parte del peronismo de cara a lo que se viene en el próximo turno electoral, hasta Massa con Randazzo. ¿Usted la ve posible, digamos, a esa...? No la veo para el 2017. Para mí, para el 2017 vamos como el modelo español de varios partidos, 3 o 4 partidos importantes. Sí. El Frente Renovador nosotros queremos ampliarlo, que parte del dirigentes del PJ vengan con nosotros, que Margarita Stolbizer también, ampliar el espacio, pero Bueno, no como una si fusión. está Margarita Stolbizer, no creo que Bueno, hay que ver quién es, cómo y de qué manera. Hay que ver quién es, cómo y de qué manera, pero hay que ir ampliando. Yo aspiro a que el Frente Renovador amplíe su mirada para los sectores más pobres y también su mirada anticorrupción, y por eso esta idea. Pero no va a haber fusión ni acuerdo. Creo que en el 2017 vamos a competir. Aspiro a que Sergio Massa gane en el 2017 y después tal vez pueda haber alguna alianza más grande. Pero ya está postulando a Massa para senador directamente. A mí me encantaría, sí, claramente. Me encantaría que fuera candidato a senador. Me suena que es lo natural. Esto falta un año todavía, falta mucho tiempo. Pero alguien no ahí lo le dirá, decido digamos, yo. es cierto que en todo caso no es nada más que un reproche que uno le puede hacer al Frente Renovador, porque ocurre en todas las frentes políticos. Sergio Massa el año próximo vence su mandato como diputado de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ah, perfecto. Entonces, En 2013, está bárbaro que 2013 pueda ser estaría cumpliendo su- candidato a sí. senador. Perfecto. Sí, está bien, pero digo, ¿cómo se entiende esto de sumar a Margarita Stolbizer pero ir en elecciones aparte, digamos? ¿Cómo sería? ¿Acercarse? No, yo creo que tenemos que tratar de ampliar y trabajar todos juntos lo más que se pueda. Falta un año, falta mucho. El Frente Renovador es la ancha avenida del medio que tiene que ir ampliándose hacia el lado de más republicanismo, menos corrupción, y hacia el lado de más justicia social. Ahí se le va a complicar porque Margarita Stolbizer sí que no puede ir como diputada por una cuestión interna de su propio partido, Sí, digamos, no no la porque dejan, haya pero ningún bueno. límite en ese sentido. Veremos. Bueno, por ahí Ahí capaz si que- va Margarita le va a tener que disputar, salvo que vayan Massa Stolbizer, digamos, No sería nada, para senador. nada malo. parece. ¿Qué sería, no? Bueno, licenciado Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, director del Banco de la Provincia, ¿se puede hacer algo desde ahí, desde su lugar, o es...? Yo soy un director por la minoría y sí puedo hacer algo, que es trabajar mucho el tema microcrédito y crédito a los sectores pobres en lo que creo y lo que trato de hacer en el banco. ¿Tiene algo para decir acerca de los informes del Banco de la Provincia de Buenos Aires que se difundieron en los últimos días con algún nivel de acusación a la administración de Scioli? No, que justamente se está evaluando. Creo que la acusación ha sido muy fuerte sobre Scioli y la justicia tendrá que avanzar. Verdaderamente, yo que entiendo de estructura bancaria ahora, pensar que puede haber transferencia de dinero en efectivo tan grande es algo muy difícil en la estructura bancaria argentina ya desde hace muchos años,
pero habrá que avanzar y ver exactamente qué ha pasado. Muy bien. Gracias, Un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, en un ratito ya seguimos, no se vayan.